Historia de las computadoras. Computadora, máquina capaz de efectuar una secuencia de operaciones mediante un programa, de tal manera que se realice un procesamiento sobre un conjunto de datos de entrada, obteniéndose otro conjunto de datos de salida. Tipos de computadoras. Se clasifican de acuerdo al principio de operaciones de analógicas y digitales. Computadora analógica. Aprovechando el hecho de que diferentes fenómenos físicos se describen por relaciones matemáticas similares, pueden entregar la solución muy rápidamente, pero tienen el inconveniente que al cambiar el problema a resolver hay que realambrar la circuitería. Computadora digital. Están basadas en dispositivos biestables, que solo pueden tomar uno de dos valores posibles, 1 o 0. Tienen como ventaja el poder ejecutar diferentes programas para diferentes problemas, sin tener la necesidad de modificar físicamente la máquina. Historia de la computación. Uno de los primeros dispositivos mecánicos para contar fue el ábaco, cuya historia se remonta a las antiguas civilizaciones griega y romana. Este dispositivo es muy sencillo. Consta de cuentas ensartadas en varillas que a su vez están montadas en un marco rectangular. Al desplazar las cuentas sobre varillas, sus posiciones representan valores almacenados y es mediante dichas posiciones que ésta representa y almacena datos. A este dispositivo no se le puede llamar computadora por carecer del elemento fundamental llamado programa. Otro de los inventos mecánicos fue la pascalina, inventada por Blaise Pascal, de Francia, y la de Gottfried, de Alemania. Con estas máquinas, los datos se representaban mediante las posiciones de los engranajes, y los datos se introducían manualmente estableciendo dichas posiciones finales de las ruedas, de manera similar a como leemos los números en el cuentakilómetros de un automóvil. Las primeras computadoras fue la máquina analítica creada por Charles Babbage, profesor matemático de la Universidad de Cambridge en el siglo XVIII. La idea que tuvo Charles sobre un computador nació debido a que la elaboración de las tablas matemáticas era un proceso tedioso y propenso a errores. En 1823, el gobierno británico lo apoyó para crear el proyecto de una máquina de diferencias, un dispositivo mecánico para efectuar sumas repetidas. Mientras tanto, Charles Jacquard, fabricante de tejidos, había creado un telar que podía reproducir automáticamente patrones de tejidos leyendo la información codificada en patrones de agujeros, perforados en tarjetas de papel rígido. Al enterarse de este método, Babbage abandonó la máquina de diferencias y se dedicó al proyecto de la máquina analítica que se pudiera programar con tarjetas perforadas para efectuar cualquier cálculo, con una precisión de 20 dígitos. La tecnología de la época no bastaba para hacer realidad sus ideas. El mundo no estaba listo y no lo estaría por 100 años más. En 1944 se construyó en la Universidad de Harvard la Mark I, diseñada por un equipo encabezado por Howard. Esta máquina no está considerada como computadora electrónica debido a que no era propósito general y su funcionamiento estaba basado en dispositivos electromecánicos llamados relevadores. En 1947 se construyó en la Universidad de Pensilvania la ENIAC, que fue la primera computadora electrónica. El equipo de diseño lo encabezaron los ingenieros John Mackley y John Eckert. Esta máquina ocupaba todo un sótano de la universidad. Tenía más de 18.000 tubos de vacío, consumía 200 kilowatts de energía eléctrica y requería todo un sistema de aire acondicionado, pero tenía la capacidad de realizar 5.000 operaciones aritméticas en un segundo. El proyecto, auspiciado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, culminó 2 años después, cuando se integró a ese equipo el ingeniero y matemático húngaro John von Neumann. Las ideas de von Neumann resultaron tan fundamentales para su desarrollo posterior que es considerado el padre de las computadoras. La EDVAC fue diseñada por este nuevo equipo. Tenía aproximadamente 4.000
bulbos y usaban un tipo de memoria basado en tubos llenos de mercurio por donde circulaban señales eléctricas sujetas a retardos. La idea fundamental de von Neumann fue permitir que en la memoria coexistan datos con instrucciones para que entonces la computadora pueda ser programada en un lenguaje y no por medio de alambres que eléctricamente interconectaban varias secciones de control, como en la ENIAC. Todo este desarrollo de las computadoras suele divisarse por generaciones y el criterio que se determinó para determinar el cambio de generación no está muy bien definido, pero resulta aparente que deben cumplirse al menos los siguientes requisitos: la forma en que están construidas, forma en que el ser humano se comunica con ellas. Primera generación. Esta generación había un gran desconocimiento de las capacidades de las computadoras, puesto que se realizó un estudio en esta época que determinó que con 20 computadoras se saturaría el mercado de los Estados Unidos en el campo de procesamientos de datos. Esta generación abarcó la década de los 50 y se conoce como la primera generación. Estas máquinas tenían las siguientes características. Estas máquinas estaban construidas por medio de tubos de vacío. Eran programadas en lenguaje de máquina. En esta generación las máquinas son grandes y costosas. En 1951, la UNIVAC fue la primera computadora comercial, que disponía de 1000 palabras de memoria central y podían leer cintas magnéticas. Se utilizó para procesar el censo de 1950 en los Estados Unidos. En las dos primeras generaciones, las unidades de entrada utilizaban tarjetas perforadas, retomadas por Herman Hollerith, quien además fundó una compañía que con el paso del tiempo se conocería como IBM. Después se desarrolló por IBM la IBM 701, de la cual se entregaron 18 unidades entre 1953 y 1957. Posteriormente, la compañía Remington Rand fabricó el modelo 1103, que competía con la 701 en el campo científico, por lo que IBM desarrolló la 702, la cual presentó problemas en memoria. Debido a esto no duró en el mercado. La computadora más exitosa de la primera generación fue la IBM 650, de la cual se produjeron varios cientos. Esta computadora, que usaba un esquema de memoria secundario llamado tambor magnético, que es el antecesor de los discos actuales. Otros modelos de computadora que se pueden situar en los inicios de la segunda generación son la UNIVAC 80 y 90, la IBM 704 y 709, Burroughs 220 y UNIVAC 1105. Segunda generación. Cerca de la década de 1960, las computadoras seguían evolucionando, se reducía su tamaño y crecía su capacidad de procesamiento. También en esta época se empezó a definir la forma de comunicarse con las computadoras, que recibía el nombre de programación de sistemas. Las características de la segunda generación son las siguientes. Están construidas con circuitos de transistores. Se programan con nuevos lenguajes llamados lenguajes de alto nivel. En esta generación, las computadoras se reducen de tamaño y son menor costo. Aparecen muchas compañías y las computadoras eran bastante avanzadas para su época, como la serie 5000 de Burroughs y la Atlas de la Universidad de Manchester. Algunas de estas computadoras se programaban con cintas perforadas y otras más por medio de cableado en un tablero. Los programas eran hechos a la medida por un equipo de expertos, analistas, diseñadores, programadores y operadores, que se manejaban como una orquesta para resolver los problemas y cálculos solicitados por la administración. El usuario final de la información no tenía contacto directo con las computadoras. Esta situación en un principio se produjo en las primeras computadoras personales, pues se requería saberlas programar. Alimentarle instrucciones para obtener resultados. Por lo tanto, su uso estaba limitado a aquellos audaces pioneros que gustaran de pasar un buen número de horas escribiendo instrucciones,
corriendo el programa resultante y verificado y corrigiendo los errores o bugs que aparecieran. Además, para no perder el programa resultante había que guardarlo, almacenarlo en una grabadora de Eiffel, pues en esa época no había discos flexibles y mucho menos discos duros para la PC. Este procedimiento podía tomar de 10 a 45 minutos, según el programa. El panorama se modificó totalmente con la aparición de las computadoras personales, con mejores circuitos, más memoria, unidades de disco flexible y sobre todo con la aparición de programas de aplicación general, en donde el usuario compra el programa y se pone a trabajar. Aparecen los programas. Procesadores de palabras como el célebre Word, Star, la impresionante hoja de cálculo y otros más que de la noche a la mañana cambian la imagen de la PC. El software empieza a tratar de alcanzar el paso del hardware, pero aquí aparece un nuevo elemento, el usuario. El usuario de las computadoras va cambiando y evolucionando con el tiempo. De estar totalmente desconectado a ellas en las máquinas grandes pasa a la PC, a ser pieza clave en el diseño del hardware, como del software. Aparece el concepto Human Interface, que es la relación entre el usuario y su computadora. Se habla entonces de hardware ergonómico, adaptado a las dimensiones humanas para reducir el cansancio. Diseños de pantallas antirreflejos y teclados que descansen la muñeca. Con respecto al software, se inicia una verdadera carrera para encontrar la manera en que el usuario pase menos tiempo capacitándose y entrenándose y más tiempo produciendo. Se ponen al alcance programas con menús, lista de opciones, que orientan en todo momento al usuario. Otros programas ofrecen toda una artillería de teclas de control y teclas de funciones para efectuar toda suerte de efectos en el trabajo, con la consiguiente desorientación de los usuarios nuevos. Se ofrecen un sinnúmero de cursos prometiendo que en pocas semanas hacen de cualquier persona un experto en los programas comerciales, pero el problema constante es que ninguna solución para el uso de los programas es constante. Cada nuevo programa requiere aprender nuevos controles y nuevos trucos. Tercera generación. Con los progresos de la electrónica y los avances de comunicación con las computadoras, en la década de los 1960 surge la tercera generación de las computadoras. Se inaugura con la IBM 360 en abril de 1964. Las características de esta generación fueron las siguientes. Su fabricación electrónica estaba basada en circuitos integrados. Su manejo es por medio de los lenguajes de control en los sistemas operativos. La IBM produce la serie 360 con los modelos 20, 22, 30, 40, 50, 65, 67, 75, 85, 90 y 195, que utilizaban técnicas especiales del procesador, unidades de cinta de 9 canales, paquetes de disco magnéticos y otras características que ahora son estándares. No todos los modelos usaban estas técnicas, sino que estaba dividido por aplicaciones. El sistema operativo de la serie 360 se llamó OS, que contaba con varias configuraciones. Incluía un conjunto de técnicas de manejo de memoria y del procesador que pronto se convirtieron en estándares. En 1964, CDC introdujo la serie 6000 con la computadora 6600, que se consideró durante algunos años como la más rápida. En la década de 1970, IBM produce la serie 370, con los modelos 115, 125, 135, 145, 158 y 168. UNIVAC compite con los modelos 1108 y 1110, máquinas en gran escala, mientras que CDC produce su serie 7000 con el modelo 7600. Estas computadoras se caracterizaban por ser muy potentes y veloces. A finales de la década, la IBM de su serie 370 produce
los modelos 3031, 3033, 4341. Baruch, con su serie 6000, produce los modelos 6500 y 6700 de avanzado diseño, que reemplazaron por su serie 7000 Honey. Participaba con su computadora DPS con varios modelos. A mediados de la década de 1970 aparecen en el mercado las computadoras de tamaño mediano o minicomputadoras, que no son tan costosas como las grandes, llamadas como mainframes, que significan también gran sistema, pero disponen de gran capacidad de procesamiento. Algunas minicomputadoras fueron las siguientes: la PDP-8 y la PDP-11 de Digital Equipment Corporation. La VAX, de la misma compañía, los modelos Nova y Eclipse de Data General, la serie 3000 y 9000 de Hewlett Packard, con varios modelos, el 36 y el 34, fabricada en Inglaterra. En la Unión Soviética se utilizó, así que ha pasado por varias generaciones. Cuarta generación. Aquí aparecen los microprocesadores, que es un gran adelanto a la microelectrónica, con circuitos integrados de alta densidad y con una velocidad impresionante. Las microcomputadoras con base en estos circuitos son extremadamente pequeñas y baratas, por lo que su uso se extiende en el mercado industrial. Aquí nacen las computadoras personales, que han adquirido proporciones enormes y que han influido en la sociedad en general sobre la llamada revolución informática. En 1976, Steve Wozniak y Steve Jobs inventan la primera microcomputadora de uso masivo y más tarde forman la compañía conocida como la Apple, que fue la segunda compañía más grande del mundo, antecedida tan solo por IBM, y esta por su parte aún de las 5 compañías más grandes en el mundo. En 1981 vendieron 800,000 computadoras personales. Al siguiente subió a 1.400.000. Entre 1984 y 1987 se vendieron 60 millones de computadoras personales, por lo que no quedaba duda que su impacto y penetración han sido enormes. Con el surgimiento de las computadoras personales, el software y los sistemas que con ellas se manejaba han tenido un considerable avance, porque han hecho más interactiva la comunicación con el usuario. Surgen otras aplicaciones como los procesadores de palabra, las hojas electrónicas de cálculo, paquetes gráficos, etc. También las industrias del software de las computadoras personales crecen con gran rapidez. Gary Kildall y William Gates se dedicaron durante años a la creación de sistemas operativos y métodos para lograr una utilización sencilla de las microcomputadoras. Son los creadores de CP/M y de los productores de Microsoft. No todos son microcomputadoras, por supuesto. Las minicomputadoras y los grandes sistemas continúan en desarrollo. De hecho, las máquinas pequeñas rebasaban por mucho la capacidad de los grandes sistemas de 10 o 15 años antes, que requerían de instalaciones costosas y especiales. Pero sería equivocado suponer que las grandes computadoras han desaparecido. Por el contrario, su presencia era ya ineludible en prácticamente todas las esferas de control gubernamental, militar y de la gran industria. Quinta generación. Las enormes computadoras de la serie CDC y CRI, Hitachi o IBM, por ejemplo, eran capaces de atender a varios cientos de millones de operaciones por segundo. En vista de la acelerada marcha en la microelectrónica, la sociedad industrial se ha dado a la tarea de poner en esa altura el desarrollo del software y los sistemas con que se manejan las computadoras. Surge la competencia internacional por el dominio del mercado de la computación, en la que se perfilan dos líderes que, sin embargo, no han podido alcanzar el nivel que se desea: la capacidad de comunicarse con la computadora en un lenguaje más cotidiano y no a través de códigos o lenguajes de control especializado. Japón lanzó en
1983 el llamado programa de la quinta generación de computadoras, con los objetivos explícitos de producir máquinas con innovaciones reales en los criterios mencionados. Y en los Estados Unidos ya está en actividad un programa desarrollado que persigue objetivos semejantes que puedan resumirse de la siguiente manera: procesamiento en paralelo mediante arquitecturas y diseños especiales y circuitos de gran velocidad, manejo del lenguaje natural y sistemas de inteligencia artificial. El futuro previsible de la computación es muy interesante y se puede esperar que esta ciencia siga siendo el objeto de atención prioritario de gobiernos y de la sociedad en conjunto.